Sección 18 de El Conde de Montecristo, volumen 1. El tesoro. A la mañana siguiente, cuando entró Dantés en el calabozo de su compañero, encontró a Faria sentado, con tranquilo rostro, iluminado por un rayo de sol que atravesaba la estrecha ventana de su prisión. En la mano izquierda, única que según hemos dicho le quedaba libre, tenía un pedazo de papel que, arrollado hacía mucho tiempo en forma de cilindro, oponía tenaz resistencia a extenderse. Sin decir una sola palabra se lo enseñó a Dantés. —¿Qué es eso? —le preguntó Edmundo. —Miradlo bien —dijo el abate sonriendo. —Mirándolo estoy con la mayor atención —dijo Dantés—, y no veo más que un papel medio quemado, sobre el cual distingo trazados caracteres góticos con tinta muy particular. —Pues este papel, amigo mío —dijo Faria—, es, y puedo ya confiároslo ahora, puesto que os conozco a fondo, este papel es mi tesoro, cuya mitad de hoy en adelante os pertenece. Un sudor frío inundó la frente de Dantés. Hasta entonces, en tanto tiempo transcurrido, había evitado hablar a Faria de aquel tesoro, origen de la acusación de locura que pesaba sobre el pobre abate. Movido por un sentimiento de delicadeza instintiva, no había querido tocar esta cuerda dolorosamente vibrante, y Faria, por su parte, tampoco había dicho una palabra acerca del particular. Persuadido como estaba de que semejante silencio en el abate era una señal evidente de retorno a la razón, sorprendióse extraordinariamente al oír las últimas palabras escapadas a Faria, porque después de la grave crisis que acababa de sufrir, parecían anunciar una sensible recaída de enajenación mental. —¿Vuestro tesoro? —balbuceó Dantés. Faria se sonrió y le dijo: —Sí, bajo todos los aspectos sois un excelente joven, Edmundo, y echo de ver por vuestra palidez y asombro lo que pasa en este momento en vuestro interior. Pero no, tranquilizaos, no estoy loco. Este tesoro existe. Dantés, si no me ha sido dado el poseerle, vos le poseeréis. Nadie ha querido escucharme ni dar crédito a mis palabras, porque me juzgaban loco. Pero vos, que debéis saber que no lo soy, escuchadme, y después seréis dueño de creerme o no. Dios mío, murmuró Dantés en su interior, al fin ha recaído. Solo me faltaba esta desgracia. Y luego añadió en voz alta: Amigo mío, el ataque que habéis sufrido os habrá sin duda fatigado, y bueno fuera que tomaseis algún descanso. Mañana, si tanto empeño tenéis, escucharé vuestra historia. Pero lo que es hoy, solo quiero cuidaros y nada más. Y sobre todo, continuó sonriendo, un tesoro no me parece que sea asunto muy urgente para nosotros. —Urgentísimo, amigo Edmundo, urgentísimo —contestó el anciano. ¿Quién sabe si mañana, o tal vez pasado mañana, me acometerá el tercer acceso? Pensad que entonces todo habría acabado. Sí, verdad es. A menudo he pensado con amargo placer en esas riquezas que harían la fortuna de 10 familias, perdidas a causa de los hombres que se han empeñado en perseguirme. Esta idea me ha servido en cierto modo de venganza que he saboreado lentamente en la oscuridad de mi calabozo y en la desesperación de mi cautiverio. Pero ahora que he perdonado al mundo por causa del cariño que os profeso, ahora que os veo joven y rico en porvenir, ahora que pienso en la dicha que os puede traer semejante revelación, tiemblo al retardarla un solo instante y tiemblo de no dejar un propietario tan digno como sois vos a tantas riquezas encerradas. Edmundo volvió la cabeza suspirando. —¿Persistís en vuestra incredulidad, Edmundo? —prosiguió Faria. Mis palabras no os han convencido, y ya veo que serán necesarias pruebas. Pues bien, leed este papel que a nadie he mostrado hasta el día. Ya lo veré mañana, amigo mío —dijo Edmundo, resistiéndose a prestarse a la locura del viejo. Creí que habíamos convenido en no hablar de eso hasta mañana. Corriente. Hasta mañana no hablaremos, pero ahora leed ese papel. No le irritemos sin necesidad, pensó Edmundo. Y tomando el papel del que faltaba la mitad,
quemado sin duda por algún accidente imprevisto, lo leyó para sí del modo mejor que pudo. «¿Qué tal?», dijo Faria cuando el joven hubo concluido su lectura. «Pero», contestó Dantes, «no veo aquí más que líneas truncadas, palabras sin sentido y, sobre todo, muchas frases que medio consumidas por el fuego han quedado ininteligibles». «Para vos, amigo mío, que las leéis por primera vez, pero no para mí, que he perdido el sueño durante muchas noches trabajando y meditando sobre ellas, que he reconstruido cada frase, completado cada pensamiento». ¿Y creéis haber encontrado el sentido de esas ideas ahora inconexas? Estoy cierto de ello. Vos mismo lo juzgaréis, pero antes escuchad la historia de este papel. Silencio, exclamó repentinamente Dantes. Oigo pasos. Se acercan. Me voy. Adiós. Y Dantes, teniéndose por feliz en poder escapar a la explicación de aquella historia que hubiera por precisión confirmado la desgracia de su amigo, se deslizó como una culebra por la estrecha abertura, mientras que Faria, a quien el terror diera fuerzas sobrenaturales, empujaba con el pie la baldosa y colocaba precipitadamente sobre ella la mugrienta estera que servía para ocultar a todo el mundo el agujero que daba paso al camino subterráneo por el cual Edmundo acababa de desaparecer. Abrióse enseguida la puerta y entró el gobernador, que habiendo tenido noticia por el llavero del accidente de Faria, venía en persona a cerciorarse de su gravedad. Faria le recibió sentado. Evitó todo movimiento que pudiera comprometerle y logró ocultar al gobernador la parálisis que había herido ya de muerte la mitad de su cuerpo. Le acosaba el temor de que el gobernador, apiadándose de él, no quisiera trasladarle a una prisión más ventilada, separándole así de su joven compañero. Pero felizmente no fue así, y el gobernador se retiró persuadido de que su pobre loco, hacia el cual sentía en lo más íntimo de su corazón cierto afecto, no sufría más que una ligera indisposición. Durante este tiempo Edmundo, sentado sobre su cama y apoyada la cabeza entre sus manos, trataba de coordinar sus ideas. Todo lo de Faria había hasta entonces sido razonable. Había advertido Dantes en todas sus conversaciones un fondo tal de lógica y buen sentido que contrastaba con el concepto de loco en que le tenían todos los habitantes del castillo, y no podía por cierto comprender cómo se reunía tanta sabiduría sobre todos los objetos desatinando tan solo sobre uno. ¿Sería tal vez que Faria se engañaba respecto a su tesoro, o que todos se engañaban respecto a Faria? Dantes permaneció en su aposento lo restante del día, no atreviéndose a volver a ver a su amigo. Procuraba retardar de este modo el instante en que adquiriría la certeza de que el abate estaba loco, porque esta convicción debía serle espantosa. Pero al anochecer, después de la visita ordinaria, Faria, viendo que el joven no volvía, probó de atravesar el espacio que los separaba. Edmundo se horrorizó al oír los dolorosos esfuerzos que hacía el viejo para arrastrarse. Su pierna paralítica y su brazo muerto eran bien malos recursos, y así es que Edmundo se vio precisado a tirar de él, puesto que a estar solo no hubiera podido salir jamás de aquella angosta abertura que daba al calabozo de Dantes. «Heme aquí encarnizadamente empeñado en perseguiros», dijo con benévola sonrisa. «Habíais creído poder escapar a mi generosidad, pero no será así. Escuchad, pues». Edmundo conoció que no podía evitarlo, por lo que hizo sentar al viejo en su cama y, colocándose a su lado en el banquillo, hizo con un ligero movimiento de cabeza señal de que estaba pronto a oír su relación. «Ya sabéis», dijo el abate, «que era el secretario íntimo, el amigo del cardenal Espada, último de los príncipes de este nombre. A tan digno señor debo toda la felicidad que he disfrutado en esta vida. Él no era rico, a pesar de que las riquezas de su familia fuesen proverbiales. Tanto que 1000 veces he oído decir, cuanto se ha querido ponderar la fortuna de alguno, es rico como una espada. Pero la opinión pública le continuaba la reputación de opulento y en su palacio puedo decir que encontré verdaderamente mi paraíso. Estaba encargado de la educación de sus sobrinos, que murieron, y cuando quedó solo en el mundo le devolví por una adhesión sincera a su persona todo cuanto había hecho por mí durante 10 años. Muy luego no hubo en casa del cardenal nada secreto para mí.
Había yo observado que monseñor consultaba muy a menudo manuscritos antiguos y escudriñaba con avidez entre el polvo del archivo varios manuscritos de la familia. Un día en que me atreví a hacerle presente todo lo inútil de sus trabajos, quejándome de la especie de abatimiento que les subseguía, me miró con amarga sonrisa, abrió un libro que era la historia de la ciudad de Roma, y en el capítulo 20 de la vida del Papa Alejandro VI leí las siguientes líneas que jamás se han borrado de mi memoria. Las grandes guerras de la Romanía habían terminado. César Borgia, concluida su conquista, necesitaba dinero para comprar la Italia entera. El Papa necesitaba igualmente dinero para arreglar sus diferencias con Luis XII, rey de Francia, temible aún a pesar de sus últimos reveses. Tratábase, pues, de hacer una buena especulación, cosa muy difícil en el estado de postración y penuria en que se hallaba sumida la Italia. Su santidad resolvió crear 2 cardenales. Escogiendo 2 de los primeros personajes de Roma, opulentos sobre todo, lograba el Santo Padre realizar su especulación, pues que le quedaban luego para vender los altos cargos y magníficos empleos que estaban disfrutando los 2 futuros cardenales, y además la venta de 2 capelos que precisamente debía valer una exorbitante cantidad. Quedaba entonces una tercera especulación, que el Papa y César Borgia combinaron muy luego, escogiendo los futuros cardenales. Estos eran Juan Rosigliosi, que desempeñaba él solo 4 de las más altas dignidades de la Santa Sede, y César Espada, uno de los romanos más nobles y más ricos. Ambos echaron de ver el objeto de los favores del Papa, pero los 2 eran ambiciosos y admitieron. Logrado esto, Borgia no tardó en encontrar quien los reemplazara en los pingües empleos que abandonaban por su elevación a la dignidad cardenalicia. De aquí resultó que Rosigliosi y Espada pagaron para ser cardenales, y que 8 sujetos diferentes pagaron para ser lo que anteriormente los 2 cardenales de nueva creación, y en su consecuencia no bajaron de 800.000 escudos los ingresos que tuvo el arca de los 2 especuladores. Pasemos ahora a la última parte de la especulación. El Papa, después de haber colmado de agasajos a Rosigliosi y Espada, confiriéndoles los distintivos de cardenal, estaba en la creencia de que, deseosos de pagar la deuda de gratitud que con él habían contraído, estaba en la creencia, digo, de que habrían realizado y traído consigo sus fortunas para establecerse en Roma, de acuerdo, pues, con César Borgia. Les convidó a comer y de resultas de esto tuvieron lugar algunas contestaciones entre el Santo Padre y su hijo. César opinaba que podía ponerse en juego uno de los muchos medios que tenía siempre a la mano para obsequiar a sus íntimos amigos, a saber, la famosa llave con que se suplicaba a ciertos sujetos tuviesen la bondad de abrir cierto armario. En esta llave sobresalía una punta de hierro, por un descuido probablemente del artista, y apenas los favorecidos forcejeaban para abrir el armario cuya cerradura se hallaba poco corriente, se pinchaban con la puntita, y al día siguiente habían muerto. Otro medio, también infalible, era la sortija de cabeza de león con la que César adornaba sus dedos. En cuanto daba un apretón de manos de cierto modo, siempre a ciertos sujetos, el león mordía la epidermis de aquella mano favorecida, y la mordedura era mortal a las 24 horas. César propuso a su padre, ya que se enviase a los cardenales a abrir el armario, ya a darles a cada uno un cordial apretón de mano. Pero Alejandro VI se opuso diciéndole: «Fijémonos no más que en la comida tratándose de tan excelentes cardenales como Espada y Rospigliosi. No sé qué presentimiento me dice que esas fortunas caerán en nuestro poder. Por otra parte, César, no debes echar en olvido que una indigestión se declara al momento, mientras que una picadura o mordedura no producen su efecto hasta pasados 1 o 2 días». César se convenció con este raciocinio, y he ahí la razón por que fueron convidados a comer los cardenales. Destinóse para celebrar el banquete una hacienda que el Papa poseía junto a San Pedro ad Víncula, hermosa quinta que los cardenales conocían ya por su nombradía. Rospigliosi, deslumbrado con su nueva dignidad, dispúsose para hacer honor al convite, pero Espada,
hombre previsor y que amaba mucho a su sobrino, joven capitán de ricas esperanzas, tomó papel y pluma e hizo su testamento. Envió un recado a su sobrino para que le aguardara en las inmediaciones de la quinta, pero el criado al parecer no pudo encontrarle. Espada no dejaba de saber lo que acontecía en tales invitaciones. Después que el cristianismo eminentemente civilizador trajo a Roma sus progresos, no era ya un centurión el que venía con orden del tirano para deciros «César quiere que mueras». Pero era sí un enviado, ad latere, quien venía con la sonrisa en los labios a deciros de parte del Papa «Su santidad desea que vayáis a comer con él». Espada partió sobre las 2 de la tarde para el lugar de la cita donde le estaba ya aguardando su santidad. La primera persona que se ofreció a su vista fue la de su sobrino muy engalanado y elegante, a quien César Borgia prodigaba repetidos obsequios y atenciones. Espada palideció, y César, lanzándole una irónica mirada, le hizo ver que todo lo había previsto, que el lazo estaba bien urdido. Mientras duró la comida, Espada no pudo dirigir a su sobrino más que esta pregunta. ¿Has recibido mi recado? El sobrino le contestó que no, pero comprendió todo el valor de tal pregunta. Mas ya era tarde, puesto que acababa de beber un vaso de excelente vino que expresamente para él acababa de escanciar el sumiller del Papa. Enseguida acercaron a Espada otra botella, de la que le sirvieron con liberalidad. Una hora después, un facultativo les declaró a los dos emponzoñados por setas venenosas. Mientras Espada agonizaba en el salón de la quinta, su sobrino expiraba en el umbral de la puerta de su casa, haciendo a su esposa señas que no comprendió. Después de su muerte, César y el Papa se apresuraron a apoderarse de la herencia bajo pretexto de reconocer y encargarse de los papeles del difunto. Pero la herencia consistía solo en un pedazo de papel en que Espada había escrito: «Lego a mi muy amado sobrino mis cofres y libros, entre los que se cuenta mi breviario con cabos de oro, siendo mis deseos que lo conserve como un recuerdo del aprecio de su tío». Los herederos lo reconocieron todo, elogiaron la hermosura del breviario, inspeccionaron minuciosamente uno por uno todos los muebles y se admiraron de que Espada, hombre rico en demasía, fuese el más miserable de todos los tíos. Ningún tesoro se halló, a no ser los de ciencias encerrados en la biblioteca y laboratorios. César y su padre buscaron, huronearon, preguntaron, en vano. Nada pudieron hallar, o a lo menos muy poca cosa. Apenas sacaron 1 millar, 2 tal vez, de plata labrada, y otro tanto, a corta diferencia, en plata acuñada. No obstante, el infortunado sobrino había tenido tiempo de decir a su esposa antes de morir: «Examinad bien los papeles de mi tío, entre ellos se encontrará un testamento». Buscóse luego con más avidez quizá de lo que lo habían practicado los augustos herederos, pero fue en vano. Quedóles tan solo en herencia 2 palacios y una quinta junto al Palatino. Como en aquella época los bienes inmuebles eran muy poco estimados, los 2 palacios y la quinta quedaron para la familia como indignos de la rapacidad del Papa y de su hijo. Pasaron meses y años. Alejandro VI murió envenenado por causa de la equivocación que es demasiado sabida para que me detenga en referir. César, emponzoñado al propio tiempo que él, se salvó dejando la piel como las serpientes y revistiéndose de una epidermis en la que el veneno dejó unas manchas semejantes a las que se ven en la piel del tigre. En fin, precisado a abandonar Roma, fue a hacerse matar oscuramente en una escaramuza nocturna, quedando casi olvidado para la historia. Después de la muerte del Papa y del destierro de su hijo, se figuraba la generalidad que la familia volvería a colocarse en el alto rango que ocupaba en tiempo del cardenal Espada. Pero no fue así. Los Espadas continuaron en su dudoso bienestar. Un misterio eterno envolvió tan sombrío suceso, y la opinión pública fue de que César, más político que su padre, había soplado al Papa las riquezas de los 2 cardenales. Y digo los 2, porque el cardenal Rospigliosi, que no había tomado medida alguna preventiva, fue completamente despojado. Hasta ahora, interrumpió Faria sonriendo,
No os parecerá esto muy insensato, ¿no es cierto? Oh, amigo mío, dijo Dantes, me parece por el contrario que estoy leyendo una crónica del mayor interés. Continuad, os lo ruego. Continúo, pues. La familia fue acostumbrándose a la medianía y oscuridad. Sucediéronse los años. De los descendientes, unos fueron militares, otros diplomáticos. Estos curas, aquellos comerciantes. Los unos se enriquecieron, los otros acabaron por arruinarse. Llegó pues ya el último descendiente de la familia, aquel de quien fui secretario, el conde Espada. Habíale oído muchas veces lamentarse de la desproporción de su hacienda con su rango y posición. Habíale aconsejado que invirtiera los pocos bienes que le quedaban en una renta vitalicia. Siguió mi consejo y dobló los productos. El famoso breviario había quedado vinculado en la familia, y el conde Espada era quien lo poseía. Este libro se había conservado y se lo habían ido transmitiendo de padres a hijos porque la extraña clausura, único testamento que se encontró, había hecho de él una reliquia guardada con supersticiosa veneración por la familia. Era un libro enriquecido con hermosas láminas góticas y tan cuajado de oro que un sirviente lo llevaba siempre delante del cardenal en las grandes solemnidades. A la vista de los papeles de toda clase, títulos, contratos, pergaminos, que se guardaban en el archivo de la familia y que todos eran del emponzoñado cardenal, empecé yo a mi vez, cual lo hicieran 20 dependientes, 20 mayordomos, 20 secretarios que me habían precedido a compulsar paquetes tan formidables. A pesar de la actividad y religiosa precisión de mis pesquisas, no encontré absolutamente nada. Con todo había leído y aun había escrito una historia exacta y casi efemérica de la familia Borgia, con el solo objeto de asegurarme si había sobrevivido a los príncipes alguna fortuna imprevista después de la muerte del cardenal César Espada. Pero no encontré más que la adición de los bienes de Rospigliosi, su compañero de infortunio. Estaba pues casi seguro de que ni los Borgia ni la familia se habían aprovechado de la herencia que había quedado sin dueño. Como esos tesoros de los cuentos árabes sepultados en el seno de la tierra bajo la vigilancia de un genio, escudriñé, repasé cuentas, calculé 1000 y 1000 veces las rentas y gastos de la familia en el espacio de 3 siglos, pero todo en vano. Quedé en mi ignorancia y el conde Espada en su miseria. Mi protector murió. De su renta vitalicia había segregado los papeles de la familia, su biblioteca, compuesta de 5000 volúmenes, y el famoso breviario. Todo me lo legó en herencia, y a más de 1 millar de escudos romanos que tenía en efectivo, bajo condición de que mandaría celebrar misas por el reposo de su alma, y que formaría un árbol genealógico de su familia y escribiría la historia de su casa, todo lo que cumplí con la mayor religiosidad. En 1807, un mes antes de mi prisión y 15 días después de la muerte del conde Espada, el 25 de diciembre, y luego comprenderéis por qué ha quedado tan grabada en mi memoria la fecha de este día, releía yo por la 1000ª vez aquellos papeles que había ya empaquetado y arreglado, porque, perteneciendo el palacio a un extraño, iba a marchar de Roma para establecerme en Florencia, llevando conmigo una docena de miles de libras de mi propiedad, mi biblioteca y el famoso breviario. Fatigado de tan asiduo trabajo e indispuesto por la comida excesiva de aquel día, dejé caer la cabeza sobre mis manos y quedé dormido, a eso de las 3 de la tarde. Daban las 6 en el reloj cuando desperté. Levanté la cabeza y me hallé en la más profunda oscuridad. Llamé con la campanilla para que me trajeran luz, pero nadie compareció. Determiné, pues, servirme a mí mismo. Era en aquel entonces una costumbre de filósofo a que era preciso empezarse a acostumbrar. Tomé con una mano una de las bujías que ya tenía preparadas y con la otra busqué, a falta de pajuelas, por no haberlas en la cajita competente, un papel que me proponía encender en una vacilante llama que revoloteaba sobre las ascuas de la chimenea. Pero temeroso en la oscuridad de tomar un papel interesante en vez de uno inútil, estaba indeciso, cuando recordé haber visto dentro del famoso breviario, que estaba ya a mi lado sobre la mesa, un papel viejo, amarillento por la costumbre de hacerle servir de señal, y que había atravesado los siglos
mantenido en su lugar por la veneración de los herederos. Busqué a tientas aquella inútil hoja. La encontré, la retorcí, la acerqué a la expirante llama y la encendí. Pero bajo mis dedos, como por encanto, a medida que el fuego iba ganando terreno, vi salir y aparecer caracteres amarillentos sobre el papel. Entonces quedé aterrorizado. Estrujé entre mis manos la hoja, avivé el fuego en cuya llama encendí la bujía, desarrollé con una emoción inexplicable el chamuscado papel y desde luego conocí que una tinta misteriosa y simpática había trazado aquellos caracteres visibles únicamente en virtud de su contacto con la luz. La llama consumiera ya en poco más de un tercio del papel, que es el mismo que os he dado a leer esta mañana. Leedlo otra vez, Edmundo, y así que nuevamente os hayáis enterado, me encargaré de completaros las palabras cortadas y os explicaré el sentido ahora casi incompleto e ininteligible. Y Faria, al decir esto, presentó el papel a Dantés, que entonces leyó ávidamente las siguientes palabras trazadas con una tinta rojiza y oscura. Hoy, 25 de abril de 1498. A. Mer por su santidad Alejandro VI y T. Pelo. Quiera además convertirse en mi heredero, B. y Bentivoglio, que murieron en Bene. Sobrino Guido S. por haberlo visitado en mi compañía, es decir, de Montecristo. Todo cuanto poseía en joyas. Solo yo tengo noticia de a unos 2 millones de vigésima piedra, empezando a contar desde el 2 aberturas hay practicadas en lejano de la segunda, el único y legítimo heredero G. 25 de abril de 1498. Ahora, dijo el abate, leed este otro papel. Y presentó a Dantés una segunda hoja con otros varios fragmentos de líneas. Unid, añadió, los dos pedazos y juzgad vos mismo. Obedeció Dantés y habiendo unido los dos fragmentos pudo leer lo que sigue. Hoy, 25 de abril de 1498, habiendo sido invitado a comer por su santidad Alejandro VI y temiendo que no contento con haberme hecho pagar el capelo quiera además convertirse en mi heredero, reservándome la suerte de los cardenales Caprana y Bentivoglio que murieron envenenados, declaro a mi sobrino Guido Espada mi heredero universal, que he enterrado en un sitio que le es ya conocido por haberlo visitado en mi compañía, es decir, en las grutas de la isla de Montecristo, todo cuanto poseía en barras, oro acuñado, pedrería, diamantes y joyas. Solo yo tengo noticia de ese tesoro, el cual ascenderá poco más o menos a 2 millones de escudos romanos y que encontrará levantando la vigésima piedra, empezando a contar desde el primer promontorio o ensenada del este en línea recta. 2 aberturas hay practicadas en dichas grutas. El tesoro se encuentra en el ángulo más lejano de la segunda. El referido tesoro se lo lego y transfiero íntegramente a mi único y legítimo heredero, Guido Espada. 25 de abril de 1498. César Espada. ¿Y ahora lo comprendéis?, dijo el abate. ¿Es esa la declaración del cardenal Espada y el testamento que durante tantos años se había inútilmente buscado? Ese es. ¿Y quién acertó a completar las entrecortadas frases? Yo mismo, que ayudado del pedazo que había quedado libre del fuego, adiviné y deduje lo que podía contener el que había sido presa de las llamas, midiendo la longitud de las líneas por la del papel, penetrando y deduciendo la oración que faltaba por la que tenía la vista, cual seguía uno en un subterráneo por la escasa luz que de lo alto penetra. ¿Y qué hicisteis cuando lograsteis adquirir la certeza del hecho? Quise partir, y marché en este instante mismo llevando conmigo el principio de mi obra sobre la unidad del reino de Italia. Pero hacía ya largo tiempo que la policía imperial, que en aquella época
Al revés de lo que ha querido Napoleón cuando tuvo un hijo, quería la división de las provincias hacía ya largo tiempo. Digo que tenía fija su atención en mí, lo cual, unido a mi precipitada marcha, cuyo objeto estaba muy lejos de adivinar, despertó sus sospechas, y en el momento de embarcarme en Piombino me arrestaron. Mientras así hablaba, Faria estuvo mirando a Dantes con expresión casi paternal, y continuó: Ahora, amigo, sabéis tanto como yo. Si algún día llegamos a salvarnos juntos, la mitad de mi tesoro es para vos. Y si muero y vos os salváis, os pertenece en su totalidad. Pero, preguntó Dantes dudoso, ¿no hay en el mundo alguno a quien corresponda con más legitimidad que a nosotros poseer esos tesoros? No, no. Podéis estar seguro de ello. La familia se ha extinguido completamente. El último conde Espada me hizo además su heredero. Legándome el simbólico breviario, me legó también su contenido. Tranquilizaos, pues. Si llegamos a apoderarnos de esa fortuna, podremos gozar de ella sin remordimientos. ¿Con que decís que ese tesoro encierra 2 millones de escudos romanos, 13 millones a poca diferencia de nuestra moneda? Imposible, dijo Dantes, a quien la enormidad de la suma asustaba. ¿Imposible? ¿Y por qué?, repuso el viejo. La familia Espada era una de las más antiguas y poderosas del siglo XV. Por otra parte, en aquellos tiempos no había especulación ni industria en que invertir los capitales, y así es que estas aglomeraciones de oro y joyas no son de extrañar. Existen aún hoy día familias romanas que se mueren de hambre y que poseerán tal vez cerca de 1 millón en diamantes y pedrerías transmitidas por mayorazgo y a las que no se atreven a tocar. Edmundo creía estar soñando y fluctuaba entre la incredulidad y la alegría. Si he guardado tanto tiempo este secreto sin comunicároslo, ha sido con el único objeto de conoceros a fondo, y si os veía digno de mi estimación y aprecio, sorprenderos agradablemente. Si nos hubiéramos evadido antes de mi exceso de catalepsia, os hubiera conducido a Montecristo. Ahora, añadió arrojando un suspiro, sois vos el que me ha de conducir. Y bien, Dantes, ¿cómo no me dais las gracias? Ese tesoro os pertenece, amigo mío, dijo Dantes. Os pertenece a vos solo, y yo no tengo a él ningún derecho, pues que no me une con vos el más remoto grado de parentesco. —¡Sois mi hijo, Dantes! —exclamó el viejo. —Sois el hijo que me ha socorrido en mi cautiverio. Mi estado me condenaba al celibato. Dios os ha enviado para consolar a la vez al hombre que no podía ser padre y al preso que no podía llegar a verse libre. Y al decir esto, Faria tendió la mano que le había quedado útil a su joven compañero, que se arrojó en sus brazos llorando a lágrima viva. Fin de la sección 18. Sección 19 de El Conde de Montecristo, volumen 1. El tercer ataque. Después de aquel tesoro, que por tanto tiempo había sido exclusivo objeto de las meditaciones y desvelos del abate, podía asegurar la dicha de aquel a quien Faria amaba tan entrañablemente como a un hijo, había doblado a los ojos del anciano de valor. Todos los días, haciéndose hasta pesado, explicaba con el valor de su tesoro todo el bien que en estos tiempos modernos puede hacer a sus amigos un hombre con 13 o 14 millones de capital. Entonces el rostro de Dantes se obscurecía, porque el juramento de venganza que hiciera se presentaba a su imaginación, y pensaba en su interior cuánto mal en estos tiempos modernos puede hacer a sus enemigos un hombre con 13 o 14 millones de fortuna. El abate no conocía la isla de Montecristo, pero Dantes sí. Muy a menudo había cruzado por delante de ella, pues que está situada a 25 millas de la Pianosa, entre la isla de Córcega y la de Elba. Y aunque una vez desembarcó en ella, esta isla estaba, y había estado siempre, y aún está en la actualidad, enteramente desierta. Es una roca de forma casi cónica, que parece haber salido por algún cataclismo volcánico desde el fondo del abismo a la superficie del mar. Dantes describía a Faria el plan de la isla, y Faria daba a Dantes consejos sobre los medios de que se debía valer para encontrar su tesoro.
Pero Dantes distaba mucho de participar del entusiasmo y confianza del viejo. Verdad es que estaba bien persuadido de que Faria no era loco, y el modo con que llegara éste a descubrir lo que había hecho creer en su locura redoblaba más y más su admiración. Pero no le era fácil creer que el depósito, suponiendo que hubiese existido, existiese aún, y aunque no tuviese el tal tesoro por quimérico, se le figuraba que, por lo menos, habría sido extraído de las grutas en que le enterrara el cardenal Espada. Mientras tanto, como si el destino hubiese querido quitar a los presos su última esperanza y darles a entender que estaban condenados a una eterna prisión, no tardó en afligirles un nuevo contratiempo, superior tal vez a los que hasta en aquel entonces les habían sobrevenido. La galería, que miraba al mar y que hacía tiempo amenazaba ruina, fue construida de nuevo, reparando al propio tiempo los sillares y obstruyendo con enormes peñas el agujero medio tapado ya por Dantes. Sin esta precaución, que si mal no recuerdan nuestros lectores fue sugerida al joven por el abate, su desgracia hubiese sido todavía mayor, pues que hubiera sido descubierta su tentativa de evasión e indudablemente se les hubiera separado. Una nueva puerta más fuerte, más indestructible que las otras, acababa de cerrarse para los dos infortunados. Ya veis, decía Dantes con dulce melancolía a Faria, que Dios hasta quiere quitarme el mérito de lo que llamáis mi afecto y deferencia hacia vos. Os prometí siempre quedar en vuestra compañía, y ahora ya no soy dueño de dejaros de cumplir mi palabra. Ya no disfrutaré yo del tesoro mejor que vos, y no saldremos de aquí ni el uno ni el otro. Al cabo y al fin, mi verdadero tesoro, el que me esperaba bajo las oscuras bóvedas de Montecristo, es vuestra presencia, es vuestra sociedad de 5 o 6 horas, a pesar de los carceleros. Son también esos destellos de inteligencia que habéis vertido en mi alma, esos idiomas que me habéis dado a conocer y que ponen en juego todas sus ramificaciones filológicas. Son esas diversas ciencias que tan fáciles me las habéis presentado, gracias a los profundos conocimientos que de ellas teníais, y a la claridad de los principios en que las habéis constituido. Ese es mi mejor y único tesoro con el que, amigo mío, me habéis hecho rico y dichoso. Creedme y consolaos. Esto lo prefiero yo a millones en oro y a esas cajas de diamantes, aunque no fuesen tan problemáticas como esas nubes errantes que fluctúan a los primeros rayos de la aurora sobre el mar, que uno toma por tierra firme, y que se evaporan y desvanecen a medida que uno se acerca a ella. Teneros a mi lado el mayor tiempo posible, escuchar vuestra elocuente voz, que hermosea mi espíritu, fortalece mi alma, dispone mi organización para grandes cosas si algún día llego a verme en libertad y ponerme en tal estado que jamás la desesperación a que me entregué antes de conoceros tenga ya entrada en mí. He ahí mi fortuna. Fortuna que no es quimérica, sino al contrario, real y verdadera. Y todos los soberanos de la tierra, ni aun el mismo César Borgia, no llegarían a podérmela arrebatar. En estas o parecidas conversaciones fueron transcurriendo y deslizándose días felices para los dos infortunados. Faria, que durante tantos años guardara silencio sobre su tesoro, hablaba entonces de él en todas ocasiones. Como lo había previsto ya, quedó paralizado del brazo derecho y de la pierna izquierda, habiendo perdido toda esperanza de llegar a ser feliz algún día. Pero esperaba ansioso para su joven compañero o una próxima libertad o una feliz evasión, y esto le regocijaba. Temeroso de que se extraviase o perdiese algún día la carta, había precisado a Dantes a que la aprendiese de memoria, y Dantes la recitaba desde la primera a la última palabra. Entonces inutilizó el segundo trozo, seguro que aunque encontrasen y estudiaran el primero, no llegarían a dar con su verdadero sentido. Muchas veces se pasaron horas enteras dando Faria consejos a Dantes, consejos que debían servirle, suponiendo que llegase a alcanzar la libertad, para conducirse con la prudencia y aplomo que no podrían, a la verdad, proporcionarle ni sus años ni su escasísimo conocimiento del mundo. Según el abate, desde el día, desde la hora, desde el momento en que el joven se viese libre, no debía tener sino un solo pensamiento: pasar a Montecristo por un medio cualquiera, quedarse allí solo, bajo cualquier pretexto que no pudiese infundir sospechas, y una vez allí y solo,
procurar encontrar las maravillosas grutas y descubrir el lugar indicado, que era, como se recordará muy bien, el ángulo más lejano de la segunda abertura. Así esperando pasaban las horas, si no rápidas, apacibles por lo menos. Faria, como hemos dicho ya, sin haber recobrado el libre uso de su mano y de su pierna, había vuelto a adquirir toda la claridad de su imaginación, y poco a poco, merced a los conocimientos morales que ya hemos descrito, había por fin inspirado a su joven compañero esa paciente y sublime inventiva del preso que de una friolera saca grandes cosas. Temeroso siempre de envejecer, y Edmundo, temiendo acordarse de lo pasado que ya empezaba a amortiguarse y que sólo aparecía en el fondo de su memoria como una lejana reminiscencia, apenas perceptible en la oscuridad del tiempo, así iba siguiendo todo, como en aquellas existencias en quienes no se ha cebado todavía la desgracia y que pasan su vida apacible y calmosa bajo la protección de la providencia. Pero bajo esa calma artificial, en el corazón del joven y en el del viejo, se ahogaban tal vez muchos suspiros que se exhalaban en cuanto Faria quedaba solo, en cuanto Edmundo entraba en su calabozo. Una noche despertó Edmundo sobresaltado, creyendo haber oído que le llamaban. Abrió los ojos y trató de atravesar la opacidad de las tinieblas. Su nombre, o mejor, una voz plañidera que trataba de articularle, llegó hasta sus oídos. Sentóse en su cama, corriendo por su frente un angustioso sudor, y escuchó. Por fin salió de dudas. Los lamentos partían del calabozo de su compañero. «Gran Dios», murmuró Dantes, «¿sería tal vez...?» Y apartó la cama a toda prisa. Separó la piedra, se lanzó en el pasadizo y llegó a la extremidad opuesta. La baldosa estaba separada. A la luz de la informe y vacilante lámpara de que hemos hablado ya, Edmundo vio al viejo abate pálido, de pie todavía, agarrándose con la mano a los banquillos de su cama. Sus facciones estaban descompuestas por esos horribles síntomas de que tenía conocimiento ya, y que tanto le alarmaron cuando los presenció por primera vez. «Amigo mío», dijo Faria resignado, «ya lo veis. Por lo mismo nada tengo que deciros». Edmundo arrojó un grito de dolor, y perdiendo del todo su serenidad, se lanzó a la puerta gritando «¡Socorro! ¡Socorro!». Pero Faria tuvo aún la suficiente fuerza para detenerle por un brazo y decirle «¡Silencio! ¡O si no sois perdido! No pensemos más que en vos, amigo mío. Veamos el modo de haceros más llevadera vuestra cautividad o posible vuestra fuga. Os serían necesarios muchos años para volver a hacer vos solo lo que he hecho yo aquí, que sería destruido desde el momento en que nuestros guardas tuvieran conocimiento de nuestra comunicación y trato. Por lo demás, quedad tranquilo, amigo mío. El calabozo que voy a dejar no quedará vacío por mucho tiempo. Otro desgraciado me reemplazará en este lugar, y a este otro podréis apareceros como un ángel de salvación. Este tal vez sea joven, fuerte, sufrido y pacífico como vos. En tal caso podrá ayudaros en vuestra fuga que ahora yo estorbo. Ya no tendréis a vuestro lado un hombre medio cadáver, unido a vos tan solo para coartar vuestros movimientos. Está visto que Dios trata de favoreceros en algo. Os da más de lo que os quita. Ya es tiempo de que yo muera». Edmundo no pudo hacer sino juntar las manos y exclamar «¡Oh, amigo mío, callaos!», reaccionando empero, luego sus fuerzas postradas por tan improvisto golpe, animado por las palabras del viejo, continuó «Oh, ya os he salvado una vez, y os salvaré otra». Y levantando el banquillo de la cama del que sacó la botellita que encerraba aún una tercera parte del licor rojo, «Mirad, aún queda un poco de esta mixtura que os salvó. Pronto, decidme qué es lo que debo hacer. ¿Son necesarias más instrucciones para este nuevo ataque? Hablad, amigo mío, que ya os escucho». «No tengo ninguna esperanza», dijo Faria meneando la cabeza. «Pero no importa. Dios quiere que el hombre que ha creado y en cuyo corazón ha impreso profundamente el amor a la vida haga todo lo que pueda por conservar esta existencia tan miserable y tan llena de dolores y amarguras». «Oh, sí», exclamó Dantes. «Preparaos, pues. El frío se apodera de mí.
Siento la sangre confluir en mi cerebro. Este temblor horrible, que hace rechinar mis dientes y crujir mis huesos, principia a sacudir todo mi cuerpo. Dentro de 5 minutos el mal estallará, y antes de un cuarto de hora no quedará de mí más que un cadáver. ¡Oh! —exclamó Dantes, traspasado de dolor el corazón. Haréis lo que hicisteis la otra vez, pero no esperaréis tanto. Todos los resortes de mi vida están muy gastados ya, y la muerte —continuó mostrando su brazo y pierna paralizados— tiene adelantada ya la mitad de su faena. Si después de haberme vertido en la boca 12 gotas en vez de 10, veis que no entro en conocimiento, entonces administradme lo restante. Ahora colocadme en mi cama, pues no puedo tenerme ya en pie. Edmundo tomó al viejo en sus brazos y lo tendió en la cama. Ahora, amigo mío, dijo Faria, único consuelo de mi triste existencia, vos, en quien el Eterno me ha concedido, aunque tarde, un inapreciable presente del que le doy gracias, en el momento de separarme para siempre de vos, os deseo toda suerte de felicidades, toda la prosperidad de que sois digno, hijo mío. Yo os bendigo. El joven cayó de rodillas apoyando su cabeza contra la cama del viejo. Pero sobre todo prestad atención a lo que voy a deciros en este momento supremo. El tesoro de los Espada existe aún. Dios me concede que no haya ya para mí ni obstáculos ni distancias que me lo impidan. Le veo en el fondo de la segunda gruta. Mis ojos atraviesan las entrañas de la tierra y se deslumbran al aspecto de tantas riquezas. Si llegáis a escapar algún día, tened presente que el pobre abate, a quien todo el mundo creía loco, no lo era. Corred a Montecristo, aprovechaos de nuestra fortuna, aprovechaos de ella, que harto habéis sufrido. Un violento estremecimiento interrumpió el anciano. Dantes levantó la cabeza y vio, cual se inyectaba de rojo, el blanco de sus ojos. Hubiérase dicho que desde su pecho acababan de subir a su cabeza una ola de sangre. —¡Adiós! ¡Adiós! —murmuró el viejo apretando convulsivamente la mano del joven. —¡Adiós! —Todavía no, todavía no —exclamó éste—. No me abandonéis así. Dios mío, socorredle. Ayudadme. —¡Silencio! ¡Silencio! —dijo entre dientes el moribundo. —Nos separarían si me salvaseis. Tenéis razón. Oh, sí, sí, tranquilizaos. Os salvaré. Mayormente cuando, si bien sufrís mucho, paréceme que no es en tanto grado como la otra vez. Oh, creed que si sufro menos es porque tengo menos fuerza. A vuestra edad se tiene una fe ciega en la vida. Es uno de los privilegios de la juventud, creer y esperar. Pero los viejos ven la muerte sin tantos obstáculos, con más claridad. Vedla ahí. Ya viene. Todo está concluido. Mi vista se oscurece. Pierdo la razón. Dadme la mano, Dantes. Adiós. Adiós. Incorporándose entonces, hizo un último esfuerzo en que pareció reunir todas sus facultades intelectuales. —¡Montecristo! —dijo—. ¡No olvidéis a Montecristo! Y cayó tendido sobre la cama. La crisis fue terrible. Miembros torcidos, hinchados párpados, sanguinolienta espuma, un cuerpo sin movimiento. He aquí todo lo que quedó en aquel lecho de dolor, en vez de ser inteligente, en el que se acostara un momento antes. Dantes tomó la lámpara, la colocó a la cabecera de la cama sobre una piedra que sobresalía de la pared y de donde su incierto resplandor iluminaba con fatídico reflejo aquel rostro desencajado, aquel cuerpo inerte y contraído. Allí, con la vista inmóvil, esperó impávido el instante de administrar el remedio salvador. Cuando creyó llegado el momento, tomó el cuchillo, separó los dientes que ofrecieron menos resistencia que la vez primera, contó sucesivamente hasta 10 gotas y esperó. La botellita contenía aún a corta diferencia el doble de lo que había administrado. Esperó 10 minutos, un cuarto de hora, media hora. Ningún movimiento.
temblando, erizando los cabellos, inundada la frente de un sudor frío, contaba los segundos por los latidos de su corazón. Entonces creyó que era ya tiempo de ensayar la última prueba. Acercó la botellita a los cárdenos labios de Faria y, sin necesidad de separar las mandíbulas que habían quedado entreabiertas, vertió en la boca todo el licor que aquella contenía. El remedio produjo un efecto galvánico. Un violento temblor agitó los miembros del anciano. Abriéronse sus ojos lanzando una mirada que estremecía. Arrojó un suspiro que mejor parecía un grito, y luego aquel cuerpo convulso adquirió poco a poco su primitiva inmovilidad. Tan solo sus ojos quedaron abiertos. Pasóse media hora, una hora, hora y media. Durante esta hora y media de angustias, Edmundo, inclinado hacia su amigo, aplicaba sobre su corazón la mano y sintió enfriarse poco a poco aquel cuerpo, y aquel corazón apagar sus latidos cada vez más sordos y profundos. En fin, ya no quedó señal de vida. La última convulsión del corazón cesó. Púsose lívido el rostro. Quedaron sus ojos abiertos, pero cristalizados. Eran las 6 de la mañana. Asomaba la aurora, y sus débiles rayos, invadiendo el calabozo, hacían palidecer la aspirante luz de la lámpara. Extraños reflejos iluminaban el rostro del cadáver, dándole de vez en cuando una apariencia de vida. Mientras duró esta lucha del día y de la noche, Dantes pudo dudar aún, pero desde que hubo vencido, comprendió que estaba solo con un cadáver. Entonces, un profundo e invencible terror se apoderó de él. No se atrevió ya a coger aquella mano que colgaba fuera de la cama. No se atrevió ya a fijar sus miradas en aquellos ojos blancos e inmóviles que había probado cerrar, aunque en vano, puesto que siempre volvían a abrirse. Apagó la lámpara, la ocultó con cuidado y escapó colocando lo mejor que pudo la baldosa por su parte interior. Ya era tiempo, porque el llavero iba a llegar. Comenzó su visita por Dantes. Al salir de su calabozo iba a pasar al de Faria, a quien llevaba el almuerzo y ropa limpia. Nada indicaba, en el exterior de aquel hombre, que tuviese conocimiento del accidente ocurrido cuando salió del calabozo de Dantes. Apoderóse de éste un irresistible deseo de saber lo que iba a pasar en el calabozo de su infeliz amigo. Entró pues en la galería subterránea y llegó a tiempo de poder oír los gritos del llavero llamando a auxilio. Muy luego entraron los otros llaveros. Oyóse enseguida el sonido de ese paso tardío y regular que es habitual a los soldados, aun cuando no estén de servicio. Detrás de los soldados llegó el gobernador. Edmundo oyó el ruido de la cama sobre la que agitaban el cadáver. Distinguió la voz del gobernador, que mandaba le echaran agua en la cara, y que, viendo que a pesar de esto el preso no volvía en sí, mandó llamar al médico. El gobernador salió, y algunas palabras de compasión entremezcladas con risas de burla y de desprecio vinieron a herir los oídos de Dantes. «Vaya, vaya», decía uno, «el loco ha ido a juntarse con sus tesoros. Buen viaje». «Y no tendrá, a pesar de tantos millones, con qué pagar la mortaja», añadió otro. «Oh», repuso un tercero, «la mortaja del castillo de If no es muy cara». «Tal vez», añadió uno de los primeros interlocutores, «como este hombre ha sido cura, se hará algo en su favor». «Entonces se le honrará con el saco». Edmundo escuchaba. No perdía ni una sola palabra, pero no comprendía gran cosa de toda aquella jerigonza. Muy luego fueron extinguiéndose las voces y le pareció que los asistentes abandonaban el cuarto. Con todo, no se atrevió a entrar. Podía haber quedado algún llavero para velar al muerto. Permaneció, pues, mudo, inmóvil y reteniendo la respiración. Al cabo de una hora, a poca diferencia, se interrumpió el silencio con un débil rumor que fue gradualmente en aumento. Era el gobernador, que volvía acompañado del médico y de varios oficiales. Hubo un momento de silencio. Era de presumir que el médico se acercaba a la cama y examinaba el cadáver. Muy luego empezaron los procedimientos. El médico analizó la afección a que había sucumbido el preso y declaró que estaba muerto. Las preguntas y respuestas se hacían con una indiferencia que indignó a Dantes. Le parecía que todo el mundo debía sentir hacia el pobre abate una parte de la estimación que le profesaba.
Pues en verdad que lo siento, dijo el gobernador contestando al médico, que aseguraba la realidad de la muerte. Era un preso afable, inofensivo, de divertida locura y sobre todo, su custodia no requería mucha vigilancia. Hubiérase podido muy bien dejarle en completa libertad, repuso el llavero, sin temor a que hiciese tentativa alguna de evasión, aunque transcurrirán 50 años. Estoy seguro de ello. Con todo, dijo el gobernador, creo sería muy conveniente, a pesar de vuestra convicción, pero para cubrir mi responsabilidad, el asegurarnos de que el preso está real y verdaderamente muerto. Hubo de nuevo un instante de silencio absoluto, durante el cual supuso Dantes que el médico examinaba y reconocía por segunda vez el cadáver. Podéis estar tranquilo, dijo el médico. Está bien muerto. Os respondo de ello. Ya sabéis, doctor, insistió el gobernador, que no podemos darnos por satisfechos, en casos semejantes al presente, con el simple examen. A pesar de todas las apariencias, hacedme el favor de acabar vuestra obra cumpliendo las formalidades prescritas por la ley. Que se calienten, pues, los hierros, dijo el médico, si bien esta precaución es por demás. Esta orden de calentar los hierros hizo horrorizar a Dantes. Oyéronse pasos apresurados, el rechinamiento de la puerta, idas y venidas, y algunos instantes después entró el criado del carcelero diciendo: «Aquí está el brasero con los hierros candentes». Observóse de nuevo el más profundo silencio. Oyóse luego el chirrido de las carnes que se quemaban, y cuyo olor craso y nauseabundo atravesó hasta la pared tras la que estaba Dantes escuchando con horror. A ese olor de carne humana carbonizada inundóse de sudor la frente del joven y creyó que iba a desmayarse. «Ya veis, caballero, que está bien muerto», dijo el médico. «Esta quemadura en el talón es decisiva. El pobre loco está curado de su locura y libre de su prisión». «¿No se llamaba Faria?», preguntó uno de los oficiales que acompañaban al gobernador. «Sí, señor, y según suponía, era de una antigua familia. Por lo demás era muy sabio y muy razonable sobre todas las cuestiones que no tuvieran relación con sus tesoros. Pero sobre este punto, preciso es confesarlo, no había medio de entenderse con él». «Es una afección que nosotros llamamos monomanía», dijo el médico. «¿No le habíais oído lamentarse jamás?», dijo el gobernador al carcelero encargado de llevar los víveres al abate. «Jamás, señor gobernador, absolutamente jamás. Antes, por el contrario, algunas veces me divertía mucho contándome lindas historias, y un día que mi mujer estaba indispuesta, me dio una receta que la curó perfectamente». «Oiga, oiga», exclamó el médico, «ignoraba que tuviese que habérmelas con un colega. Espero, señor gobernador», añadió chanceándose, «que le trataréis cual corresponde a un hombre de su profesión y su carácter». «Sí, sí, quedad tranquilo. Será sepultado con la mayor decencia en el saco más nuevo que pueda encontrarse. ¿Estáis contento?» «¿Debemos cumplir con esta formalidad a presencia vuestra, señor?», preguntó el criado del carcelero. «Por supuesto, y daos prisa, que no puedo estar todo el día en este cuarto». Oyéronse nuevas idas y venidas. Un momento después llegó a oídos de Dantes un ruido cual si restregasen un lienzo crudo. Crujió el tablado de la cama. Sonó sobre las baldosas el pisar aplomado como el de un hombre cargado con un fardo, y la cama crujió de nuevo bajo el peso que la oprimía. «Hasta la noche», dijo el gobernador. «¿Se le dirá alguna misa?», preguntó uno de los oficiales. «Es imposible», contestó el gobernador. «El capellán del castillo me pidió ayer permiso para hacer un viajecito de 8 días a Thiers. Le respondí de mis presos durante todo ese tiempo. Si el pobre abate no se hubiese precipitado tanto, hubiera tenido su requiem». «Bah, bah», dijo el médico con esa impiedad familiar a todos los de su profesión. «Era eclesiástico. Dios tendrá en cuenta su estado y no dará a los infiernos el ruin placer de enviarles un cura». Una carcajada siguió a tan tonta majadería. Durante este tiempo continuaban amortajando. «Hasta la noche», repitió el gobernador cuando se hubo concluido. «¿A qué hora?», preguntó el criado del carcelero. «A eso de las 10 o las 11. «¿Se velará al difunto?». «¿Y por qué? Se cerrará el calabozo como si estuviese vivo y Cristo con todo». Entonces el ruido de los pasos se fue alejando.
Debilitóse el eco de las voces y oyóse el ruido de la puerta que se distinguió por su chillona cerradura y mohosos goznes. Un silencio más profundo que el del desierto, el silencio de la muerte, penetró hasta el alma helada del joven. Entonces levantó lentamente la baldosa con su cabeza y arrojó una investigadora mirada dentro del calabozo. Estaba vacío. Dantes salió de la galería. Fin de la sección 19. Sección 20 de El Conde de Montecristo, volumen 1. El cementerio del castillo de If. Tendido a lo largo de la cama y débilmente iluminado por una claridad tenebrosa que penetraba a través de la ventana, se veía un saco de grueso lienzo, bajo cuyos anchos pliegues se dibujaba confusamente una figura larga y estirada. Era la mortaja de Faria. Mortaja que, al decir de los llaveros, costaba muy poco. Así que todo había concluido. Una separación material existía ya entre Dantes y su anciano amigo. No podía ver aquellos ojos que habían quedado abiertos como para continuar mirando aun después de la muerte. No podía ya apretar aquella mano industriosa que había levantado el velo que cubría las cosas ocultas. Faria, el útil, el buen compañero a quien se había adherido tan íntimamente, no existía ya sino en sus recuerdos. Agitado por tales reflexiones, sentóse entonces el joven a la cabecera de aquel terrible lecho y se sumergió en una sombría y amarga melancolía. Solo. Había quedado solo. Había de nuevo caído en el silencio. Y se encontraba frente a frente de la nada. Solo. Sin la presencia, sin oír la voz de aquel ser humano que le había retenido en la tierra. ¿No le sería mucho mejor que, como Faria, fuese a pedir a Dios el enigma de su vida antes que pasar por la lúgubre puerta de los sufrimientos? La idea del suicidio, combatida por su amigo, expulsada por su presencia, aparecióse de nuevo entonces como un fantasma cerca del cadáver de Faria. Si me fuese posible morir, dijo, iría a donde él va, y de fijo nos encontraríamos. Pero ¿cómo morir? Nada más fácil, añadió riéndose. Me quedaré aquí, y arrojándome sobre el primero que entre, le ahogo, y después me guillotinan. Mas, como sucede en los grandes dolores, Dantes retrocedió a la idea de una muerte tan infamante y de una extremada desesperación. Cayó en una ardorosa sed de vida y de libertad. ¿Morir? Oh, no, exclamó. No valdría la pena de haber vivido tanto tiempo, de haber sufrido tanto para morir ahora. ¿Morir? Eso era bueno cuando ya estaba resuelto a ello. Pero han pasado ya muchos años. Al presente sería ayudar demasiado al miserable destino que me persigue. No. Quiero vivir. Quiero luchar hasta el último extremo. Quiero reconquistar esa dicha que me han arrebatado. Me olvidaba que en vez de salir de aquí como ha salido Faria, debo volver al mundo para castigar a mis verdugos y para recompensar a mis amigos, a los pocos amigos que me habrán tal vez sido fieles en mi desgracia. Y al pronunciar estas palabras, Edmundo quedó inmóvil, con la vista fija, cual un hombre a quien ocurre una idea repentina, pero que le espanta solo el considerarla. Levantóse de improviso, llevó su mano a la frente cual si estuviese poseído de un vértigo. Dio 2 o 3 vueltas por el calabozo y volvió a pararse frente a la cama. «Oh», murmuró, «¿quién me infunde tales ideas? ¿Seréis vos, Dios mío? Puesto que sólo los muertos salen libres de aquí, ocupemos su lugar». Y sin dejarse tiempo para desistir de tal determinación, dirigióse al horrible saco. Descosiólo con el cuchillo que Faria había hecho, sacó el cadáver, lo llevó a su calabozo, lo metió en su cama, cubrió su cabeza con un harapo de lienzo cual acostumbraba él cubrírsela, abrigóle con su manta, besó por última vez aquella frente helada, probó de cerrar aquellos ojos rebeldes que continuaron abiertos y horrorosos por cuanto faltaba de ellos la expresión, volvióle de cara a la pared a fin de que el llavero, al llevarle la cena, creyese que estaba acostado como acostumbraba hacerlo muy a menudo. Volvió a entrar en el pasadizo, acercó la cama a la pared, entró en el otro cuarto, sacó del armario la aguja y el hilo, se despojó de sus andrajos para que se sintiera por de fuera el contacto de las carnes, deslizóse en aquel saco, situóse en la posición que tenía el cadáver y recosió por dentro las costuras descosidas.
Si por desgracia alguien hubiese entrado en aquel momento, habría podido oír los vigorosos latidos de su corazón. Dantes bien hubiera podido esperar hasta después de la visita de la tarde, mas tenía miedo de que hasta entonces el gobernador no cambiase de resolución y mandase retirar el cadáver. Entonces se desvanecía su última esperanza. En todo caso, fracasando su plan, quedaba preso del mismo modo. He aquí su proyecto. Si durante el tránsito los enterradores echaban de ver que conducían un cuerpo vivo en vez de un cadáver, Dantes no les daba tiempo para que se cerciorasen de ello. De una vigorosa cuchillada abría el saco de arriba abajo, y aprovechándose del terror que naturalmente infundiría a sus conductores, buscaría su salvación echando a correr con todas sus fuerzas, y si acaso intentaban detenerle, se defendería con el mismo cuchillo. Si le conducían hasta el cementerio y le depositaban en una olla, se dejaría cubrir de tierra. Luego, cuando fuese de noche, apenas los sepultureros habrían vuelto las espaldas, se abriría paso a través de la tierra recién movida y escaparía. Confiaba en que la capa de tierra que le cubriría no sería tanta que no pudiese levantarla. Si se engañaba, si por el contrario de lo que se creía, la tierra pesaba demasiado, moriría sofocado y en este caso, tanto mejor. Todo concluido. Aunque Dantes no había tomado alimento ninguno desde la víspera, no por eso sentía el menor apetito. Su posición era muy difícil para entretenerse en pensar otra cosa. El primer peligro que corría Dantes era que el carcelero, al traerle la cena sobre las 7 de la noche, echase de ver la sustitución verificada. Felizmente, más de 20 veces, ya por misantropía, ya por cansancio, Dantes había recibido al llavero metido en su cama, y en tal caso acostumbraba aquel hombre dejar el pan y la sopa sobre la mesa, retirándose sin hablar palabra. Pero esta vez podía el carcelero faltar a la costumbre, dar suelta a la palabra, hablar a Edmundo, y viendo que no contestaba, acercarse a la cama y descubrir el pastel. Al aproximarse la hora de las 7, comenzaron las verdaderas angustias. Apretando con su mano el corazón, trataba de contener sus latidos, mientras con la otra enjugaba el copioso sudor que bañaba su rostro. De vez en cuando le entraban calofríos, que recorrían toda la extensión de su cuerpo, comprimiendo con tanta violencia su pecho que momentos hubo en que le pareció que de repente se había detenido la circulación de la sangre. Entonces creía morir de veras. Pasáronse las horas sin que se observase movimiento alguno en el castillo, y Dantes creyó ya que había escapado a este primer peligro. La cosa va bien, se dijo interiormente. Este silencio es de buen agüero. Finalmente, a la hora prefijada por el gobernador, oyéronse pasos en la escalera. Edmundo, viendo ya llegado el crítico momento, llamó en su auxilio todo su valor, y cuando contuvo su aliento, se hubiera considerado feliz de poder contener igualmente las precipitadas pulsaciones de sus arterias. Los que se aproximaban pararon junto a la puerta. Los pasos eran dobles, y esto indicó a Dantes que eran de los sepultureros que iban a buscarle. Su suposición se trocó en certeza cuando oyó el ruido que hacían al dejar en tierra las angarillas. Abrióse la puerta. Una luz opaca hirió los ojos de Dantes y a través del lienzo que le cubría vio acercarse dos sombras a su cama. Un tercero se quedó en la puerta, teniendo en su mano un farol de ronda. Cada uno de los dos hombres que se habían acercado a la cama cogió el saco por uno de sus extremos. «Mucho pesa para ser tan viejo y flaco», dijo uno de ellos levantando la cabeza. «Dicen que cada año aumenta de media libra el peso de los huesos», añadió el otro cogiéndole por los pies. «¿Le has atado ya la cuerda?» «Necedad sería cargar con un peso inútil», dijo el segundo. «Ya se la ataré allá abajo». «¿Para qué será esa cuerda?», se preguntó Dantes. Trasladaron el supuesto cadáver desde la cama a las angarillas. Edmundo se puso tieso a fin de desempeñar mejor su papel, y el cortejo fúnebre, alumbrado por el hombre del farol que marchaba delante, subió las escaleras. De repente sintió bañado su cuerpo con el fresco y húmedo aire de la noche. Dantes reconoció el mistral, y sintió de improviso una súbita sensación en que el placer y las angustias se disputaban la primacía. Los conductores anduvieron como 20 pasos. Luego se pararon y dejaron en el suelo las angarillas. Uno de ellos se alejó,
y Dantés oyó sus herrados zapatos sonar sobre el empedrado. —¿En dónde estoy? —dijo para sí. —¿Sabes que no es muy ligero? —dijo el que había quedado cerca de Dantés, sentándose en el borde de las angarillas. En primer impulso de Dantés fue de huir, mas felizmente logró contenerse. —¡Alúmbrame, animal! —dijo aquel de los conductores que se había alejado—, o si no, jamás encontraremos lo que busco. El hombre del farol obedeció a tal invitación a pesar de no ser hecha en términos muy corteses. —¿Qué buscarán? —se preguntó Dantés. —Algún azadón, sin duda. Una exclamación de alegría indicó que el enterrador había encontrado lo que buscaba. —En fin —dijo el otro—, pero no ha sido sin trabajo. —Sí —contestó éste—, pero nada habrá perdido en esperar. Al decir estas palabras se acercó a Edmundo, a quien pareció que el otro dejaba en el suelo un cuerpo pesado y sonoro. En el mismo instante, una cuerda sujetó sus pies con viva y dolorosa presión. —¿Y bien, está ya atada la cuerda? —preguntó el enterrador, que se mantuviera pasivo. —Sí —dijo el otro—, y tanto que no ha cuidado se desate. —En este caso vamos andando. Y llevando las angarillas continuaron su camino. Caminaron como unos 50 pasos. Luego se pararon para abrir una puerta y siguieron andando. El ruido de las olas estrellándose contra las rocas sobre las que está situado el castillo llegaba más distinto a los oídos de Dantés a medida que se adelantaban. —¡Maldito tiempo! —dijo uno de los conductores—. No ha de ser muy provechoso para la salud zambullirse en el mar en una noche como la de hoy. —Sí, el abate corre riesgo de mojarse —dijo el otro, y soltaron una carcajada. Dantés no penetró el sentido de esta bufonada, pero se le erizaron los cabellos. —Bueno, ya hemos llegado —dijo el primero. —Más allá, —añadió el otro—. Ya sabes que el último se quedó a mitad de camino, estrellándose contra las rocas, y que el gobernador nos dijo al día siguiente que éramos unos holgazanes. Caminaron, pues, 4 o 5 pasos más, siempre subiendo. Luego sintió Dantés que le cogían por la cabeza y por los pies y le bamboleaban. —¡1! —dijeron los sepultureros—, ¡2! ¡3! Y al propio tiempo vióse, en efecto, Dantés lanzado en un enorme vacío, atravesando el aire como un pájaro herido, cayendo siempre con un terror que le helaba el corazón. Aunque algún objeto pesado precipitaba su caída, le pareció que ésta duraba un siglo. En fin, con un ruido espantoso, entró como una flecha en un agua tan fría que le hizo arrojar un grito sofocado instantáneamente por la inmersión. Dantés había sido lanzado al mar, a cuyo fondo le conducía la bala de A-36 sujeta a sus pies. El mar es el cementerio del castillo de If. Fin de la sección 20. Sección 21 de El Conde de Montecristo, volumen 1. La isla de Tibulén. Aturdido y sofocado, Dantés con la caída, tuvo sin embargo la suficiente presencia de ánimo para contener la respiración, y como en su mano derecha empuñaba el cuchillo del abate, prevenido como estaba para todo lo que podía sucederle, de una cuchillada rajó el saco, sacando primero un brazo y después la cabeza. Pero luego, como a pesar de los movimientos que practicaba para coger la bala, observase que continuaba sumergiéndose a toda prisa, arqueó su cuerpo en busca de la cuerda que sujetaba sus tobillos, y por un esfuerzo sobrehumano la cortó precisamente en el instante mismo en que no podía ya resistir la sofocación. Entonces, dando a su cuerpo casi exánime uno de esos vigorosos empujes sólo habituales a los más expertos nadadores, remontó libre a la superficie del mar, mientras que la bala conducía a profundidades desconocidas el grueso tejido que había constituido su mortaja. Dantés no hizo más que respirar y se sumergió por segunda vez, porque la primera precaución que debía tomar era el evitar el ser visto. Cuando reapareció por segunda vez, estaba ya 50 pasos por lo menos del punto de su caída. Vio sobre su cabeza un cielo oscuro y tempestuoso, de cuya superficie barría el viento con rapidez las nubes, descubriendo alguna que otra vez un pequeño punto azulado en que brillaba una estrella. Delante de su vista se distinguía la lóbrega y bramadora llanura cuyas olas empezaban a borbotar
como cuando se aproxima la tempestad, mientras que a su espalda, más negro que el mar, más oscuro que el cielo, se elevaba, cual un fantasma amenazador, el gigante de granito, cuya sombría punta se asemejaba a un brazo extendido para volver a apoderarse de su presa. Sobre la roca más elevada había un farol que alumbraba a dos sombras, y aún le parecía a Edmundo que aquellas dos sombras se inclinaban sobre el mar con inquietud. En efecto, los sepultureros debían haber oído el grito que arrojó al atravesar el espacio. Dantes se sumergió de nuevo y adelantó un largo trecho nadando entre dos aguas. Esta maniobra le era en otro tiempo muy familiar, y le atrajera por lo común en la ensenada del faro numerosos admiradores, quienes muy a menudo le proclamaban el más diestro y hábil nadador de Marsella. Cuando apareció de nuevo en la superficie del mar, había desaparecido ya el farol. Era entonces indispensable orientarse acerca del verdadero sitio en que se encontraba y del camino que debía seguir. De todas las islas que rodeaban el castillo de If, la de Rateneux y la de Pomègue eran las más cercanas, pero una y otra estaban habitadas. También lo está la isla de Dôme. Las únicas islas que podían ofrecerle más seguridad eran las de Tiboulen o Le Maire. Pero éstas distan una legua del castillo de If. Mas, a pesar de ello, Dantes resolvió abordar una de estas dos. Pero ¿cómo había de hallar esas islas a medianoche, mientras aumentaba por momentos la oscuridad a su alrededor? Reparó entonces en el faro de Planier, que brillaba cual una estrella. Dirigiéndose en derechura a ese faro, dejaba la isla de Tiboulen un poco a la izquierda. Debía, pues, inclinándose a este lado, encontrar la isla en su camino. Pero, como hemos dicho ya, distaba por lo menos una legua del castillo de If. Con frecuencia en la prisión le había dicho Faria al joven al verle abatido y desanimado: «Dantes, no os entreguéis a esa molicie dimanada de vuestro abatimiento y de las ideas lúgubres que os atormentan. Porque si cuando tratéis de huir no habéis sabido mantener vuestras fuerzas, indispensablemente os ahogaréis». Bajo la molesta y salada ola, aquellas palabras herían los oídos de Dantes, y entonces se apresuraba a subir y rasgar las aguas para ver si efectivamente había perdido algo de sus fuerzas. Pero con placer observaba que la forzada inacción en que tanto tiempo había vivido en nada había disminuido su agilidad y maestría, y que continuaba siendo aún dueño del salobre elemento con quien trabara conocimiento desde la infancia. A más de esto, el miedo, ese atroz perseguidor, redoblaba el vigor de Dantes. Escuchaba desde la cima de las olas si percibía algún rumor. Cada vez que alguna le remontaba a una altura dominante, su rápida mirada investigaba el horizonte visible y trataba de penetrar la opaca oscuridad. Cada ola más elevada que las otras le parecía una lancha que le perseguía, y entonces redoblaba sus esfuerzos que le alejaban de aquel punto. No hay duda, pero cuya repetición debía gastar muy pronto las fuerzas de que podía disponer. Sin embargo, continuaba nadando intrépidamente. El terrible castillo se había ya confundido con la niebla de la noche, pero aunque había dejado de verle, siempre, no obstante, se lo creía junto a sí. Pasóse una hora en la que Dantes, exaltado por el grato sentimiento de libertad que se apoderaba de su espíritu, continuó hendiendo las olas en la dirección que se había propuesto. «Vaya», se decía, «muy luego habrá una hora que nado, pero como el viento es contrario, precisamente debo haber perdido una cuarta parte del camino. Con todo, a menos que me haya equivocado de dirección, no debo estar ya lejos de Tiboulen. Pero, ¿y si me he engañado?». Un involuntario estremecimiento recorrió el cuerpo del nadador. Probó por un instante el mantenerse quieto y extendido a flor de agua para poder descansar, pero la mar se iba alborotando más y más, y echó luego de ver que ese único medio de descanso con que había contado era imposible. «Pues bien», se dijo, «sea. Iré nadando hasta que más no pueda, hasta que mis brazos se doblen de fatiga, hasta que se enrampen mis piernas, hasta que los calambres invadan mi cuerpo, y cuando ya no pueda más, entonces me dejaré ir al fondo».
y se puso de nuevo a nadar con la fuerza y valor que da la desesperación en ciertos instantes de nuestra vida, instantes en que la muerte está demasiado cerca para que no tratemos de huir de ella con cuantos medios estén a nuestro alcance. De pronto le pareció que el cielo, ya de sí oscuro, se ennegrecía más, que una nube espesa, pesada y compacta, se adelantaba hacia él. Al propio tiempo sintió una fuerte contusión en la rodilla. La imaginación, con su incalculable velocidad, le hizo suponer que aquel choque había sido el de una bala y que iba a sentir muy pronto la explosión del fusil. Pero ésta no se oyó. Dantes introdujo la mano y sintió una resistencia. Dejó ir a fondo la otra pierna y tocó tierra. Entonces conoció cuál era aquel objeto que tomara por una nube. A 20 pasos de distancia se elevaba una masa de rocas de caprichosas formas que cualquiera tomaría por un inmenso hogar petrificado en el momento de su más viva combustión. Esa isla era la isla de Tibulén. Dantes se puso en pie. Adelantóse algunos pasos y se arrodilló, dando gracias a Dios sobre esas puntas de granito que le parecían ahora más blandas que no lo había sido jamás para él la más muelle cama. Después, a pesar del viento, a pesar de la tempestad, a pesar de la lluvia que empezaba a caer, rendido de fatiga, se durmió con ese delicioso sueño del hombre cuyo cuerpo se entorpece, pero cuya alma vela con la posesión de una dicha inesperada. Al cabo de una hora, Edmundo se despertó al espantoso ruido de la tormenta. La tempestad se había desencadenado en el espacio y conmovía el aire con su ruidoso vuelo. De vez en cuando, un rayo descendía del cielo cual una serpiente de fuego iluminando las aguas que se empujaban unas a otras, cual las olas de un inmenso caos. Dantes, con su perspicaz ojeada de marino, no se había equivocado. Había abordado a la primera de las dos islas, la de Tibulén, isla desnuda, árida, desierta, que no podía ofrecerle el menor asilo. Pero aplacada la tempestad, contaba lanzarse otra vez al agua y pasar a nado a la isla de la Mer, no menos árida que aquella, pero al menos más grande y por lo tanto más hospitalaria. Una roca medio desplomada ofreció a Dantes un momentáneo abrigo. En ella se refugió y casi en el mismo momento estalló la tempestad con todo furor. Edmundo sentía retemblar la roca bajo la que se cobijaba. Las olas, estrellándose contra la base de la gigantesca pirámide, lanzaban su rojiza espuma hasta sus pies. A pesar de la seguridad en que estaba, en medio de aquel espantoso ruido, en medio de los fulgurantes relámpagos, se veía presa de una especie de vértigo. Parecíale que la isla retemblaba bajo sus pies y que de un momento a otro iba, como un buque anclado, a romper los cables y a arrastrarle en medio de aquel inmenso torbellino. Entonces recordó que hacía 24 horas que no probaba bocado. Tenía hambre, tenía sed. Dantes tendió las manos, sacó la cabeza y bebió agua de la tempestad en un hueco de la roca. Al incorporarse, un rayo que pareció rajar el cielo hasta los pies del trono de Dios iluminó el espacio con su luz ardiente y aterradora. A su fulgor vio Dantes, entre la isla de Le Mer y el cabo Croissel, a un cuarto de legua distante, aparecer como un espectro, deslizándose de la cima de una ola a la profundidad de un abismo, un pequeño barco pescador, impelido a la vez por el huracán y las olas. Un segundo después, a la punta de otra ola, reapareció el fantasma acercándose con espantosa rapidez. Dantes quiso gritar. Buscó algún jirón de lienzo que poder agitar en el aire para demostrarles que se iban a estrellar. Pero no lo necesitaban aquellos infelices, pues que demasiado bien conocían el peligro. A la luz de otro relámpago, el joven vio 4 hombres aferrados a los mástiles y gruesos cabos. El quinto se mantenía agarrado a la barra del timón que se había roto. Aquellos hombres, a quienes él veía, le vieron también probablemente, porque llegaron a sus oídos gritos desesperados, conducidos por una silbante ráfaga. En lo alto del palo, doblado como si hubiese sido un inflexible junco, ondeaban con precipitados movimientos los harapos de una vela. De repente se rompieron las cuerdas que aún la retenían y desapareció, conducida por el viento, a través de las oscuras tinieblas que alfombraban el cielo,
parecida a una de esas gigantescas aves blancas que majestuosamente se diseñan bajo una negra nube. Al propio tiempo se oyó un crujido horroroso, llegando hasta Dantes confusos gritos de agonía. Aferrado como una esfinge a su roca situada sobre un abismo, desde la cual lanzaba a todas partes investigadoras miradas, un nuevo rayo le mostró la embarcación hecha pedazos, y entre sus restos y vestigios, cabezas que asomaban sus rostros desgarrados por la desesperación, brazos suplicantes tendidos al cielo. Luego volvió a quedar todo oscuro. Tan terrible espectáculo había durado tan solo lo que un relámpago. Dantes se precipitó a la resbaladiza pendiente de las rocas con peligro de caerse al mar. Miró, escuchó, pero no vio ni oyó nada. Ya no más gritos, ya no más lamentos humanos. Tempestad sola. Ese gran espectáculo que nos da Dios continuó haciendo bramar los vientos y lanzando torrentes de espuma por encima de las crestas de las olas. Poco a poco fue menguando la desbordada furia del viento. Cenicientos nubarrones descoloridos, digámoslo así, por el huracán, rodaron hacia el occidente, dejando aparecer en el cielo una azulada alfombra bordada con puntos luminosos y más brillantes que nunca. Mientras por la parte del este aparecía en el horizonte una bella y larga faja rojiza que coloreó las aguas, trocando la menuda lluvia blanca que despiden las crestas de las olas en una brillante y luminosa polvareda de oro. Era el día que empezaba a despuntar. Dantes permaneció mudo e inmóvil en vista de tan gran espectáculo, como si lo presenciara por la vez primera. Y en efecto, después de tanto tiempo como estuviera en el castillo, lo había casi olvidado. Dirigió sus miradas a la fortaleza, interrogando a la vez con una ojeada circular a la tierra y al mar. El sombrío castillo salía del seno de las olas con la impotente majestad de las cosas inmóviles, que parecen vigilar y mandar a la vez. Podrían ser las 5 de la mañana. El mar continuaba tranquilizándose. Poco tardará, dijo Edmundo, en entrar el carcelero en mi calabozo. Encontrará el cadáver de mi pobre amigo. Le reconocerá. Me buscará en vano y alarmará el castillo. Entonces encontrarán el agujero de la galería. Se preguntará a los hombres que me lanzaron al mar y probablemente oyeron el grito que arrojé. Desde luego, se destacarán lanchas llenas de gente armada en busca del desgraciado fugitivo que están seguros no puede hallarse muy lejos. El cañón advertirá a toda la costa que deben guardarse de dar asilo a un hombre que encontrarán errante, desnudo y muerto de hambre. Se pondrán en movimiento todos los espías y esbirros de Marsella que recorrerán la costa. Interín, el gobernador del castillo de Eve, recorrerá el mar. Entonces, perseguido en el agua, circunvalado en tierra, ¿qué haré? Tengo hambre, tengo frío. He arrojado el cuchillo salvador porque me molestaba para nadar. Estoy a la merced del primero que quiera ganar 20 francos presentándome a las autoridades. No tengo ya ni fuerzas, ni idea, ni resolución. Oh, Dios mío, Dios mío. Ved si he sufrido bastante y si podéis hacer por mí lo que no me hallo yo en disposición de hacer. En el instante en que Dantes, sumido en una especie de delirio ocasionado por la falta de fuerzas y la debilidad de su cerebro, pronunciaba tan ardiente plegaria, dirigiendo sus ansiosas miradas al castillo de Eve, vio aparecer en la punta de la isla de Pommer, asomando su vela latina en el horizonte y parecido a una gaviota volando a flor de agua, un pequeño buque que sólo el ojo avizor de un marino podía reconocer por una tartana genovesa en la línea medio oscura aún del mar. Salía del puerto de Marsella y se iba internando, levantando rutilante espuma con su aguda proa que abría de ese modo más fácil camino a sus anchos costados. «¡Oh!», exclamó Edmundo, «pensar que dentro de media hora me habría reunido a ese buque, si no temiese que me fastidiaran a preguntas, me reconocieran como a un fugitivo y condujeran a Marsella». «Pero, suponiendo que me determine a ir en su busca, ¿qué haré? ¿Qué les diré? ¿Qué fábula inventar cuya falsedad no conozcan? Esas gentes son todas contrabandistas, semipiratas. Bajo el pretexto de hacer el comercio de cabotaje, andan pirateando nuestras costas, y es bien seguro que preferirán entregarme a hacer una buena acción que les sería estéril. Esperemos. Pero esperar es imposible. Me muero de hambre.
Dentro de algunas horas las pocas fuerzas que me quedan se habrán agotado. Además, la hora de la visita se acerca. No han tocado aún Diana. Tal vez no pongan en duda lo que les diré. Puedo suponerme un marinero de ese barquichuelo que se ha estrellado esta noche. Esta fábula no dejará de tener grandes visos de verdad. Nadie vendrá a contradecirme. Todos están bien muertos. Vamos, pues. Y al decir estas palabras, Dantes dirigió la vista al punto en que se estrellara el barquichuelo y se estremeció. En la punta de una roca había quedado enganchado el gorro encarnado de uno de los marineros engullidos por el mar, y a corta distancia de la misma flotaban esparcidos sobre la superficie del agua varios y diferentes maderos, únicos restos y vestigios de la embarcación echada a pique por la tempestad. En un instante tomó Dantes una resolución. Arrojóse al mar. Nadó en busca del gorro con el que se cubrió su cabeza. Asióse a uno de los maderos y enderezó su rumbo de modo que pudiese cortar el camino que indispensable debía seguir el buque que a su vista tenía. «Me he salvado», murmuró, y esta convicción le prestó nuevas fuerzas. Bien pronto divisó con toda claridad la tartana, la cual, como no podía contar con viento muy favorable, se adelantaba bordeando por entre el castillo de If y la torre de Planier. Un momento temió Dantes que en vez de arrimarse a la costa se internase más adentro, como lo hubiera verificado si por ejemplo hubiese ido con destino a Córcega o a Cerdeña. Pero en el momento de maniobrar echó de ver el nadador que lo que deseaba era pasar, cual acostumbran los buques que vienen de Italia, por entre las islas de Jaros y Calasereng. Con todo, el buque y el nadador fueron aproximándose insensiblemente. En una de sus bordadas, la tartana llegó a un cuarto de legua distante de Dantes. Alzóse éste cuanto le fue posible sobre las olas, agitando y moviendo su gorro encarnado para demostrar su apuro. Pero como no fue visto de ningún individuo de la tripulación, el buque viró de bordo y emprendió un nuevo rumbo. Por un instante tuvo Edmundo la intención de dar gritos, pero midiendo la distancia con la vista, conoció que su voz no llegaría hasta la tartana, puesto que sería arrebatada por el viento y ahogada por el confuso ruido de las olas. Entonces fue cuando se felicitó por su previsión en armarse de aquel madero. Debilitado como estaba, no hubiera tal vez podido sostenerse a un flor de agua hasta alcanzar la tartana, y mucho menos, si como era muy posible, pasaba aquella sin verle, hubiera podido ganar la costa. Aunque estaba Dantes persuadido de la ruta que llevaba el buque, que siguióle ansioso con la vista hasta tanto que le vio amainar y de nuevo enderezar su rumbo hacia él. Entonces adelantóse para salirle al encuentro, pero antes de que llegara a juntarse, empezó el buque a virar de bordo. Entonces Dantes, haciendo un esfuerzo, que no vacilamos en llamar sobrenatural, levantóse casi de pie sobre el agua, agitando su gorro y arrojando uno de esos lamentables gritos que acostumbran a lanzar los marineros cuando se ven en peligro y que parecen los plañidos de algún genio del mar. Entonces le vieron y oyeron. La tartana suspendió la maniobra y enderezó la proa hacia él. Al propio tiempo vio cuál se preparaban a echar una chalupa al mar, y un instante después, guiada por dos individuos, dirigióse ésta hacia él, batiendo las olas con su doble remo. Dantes soltó entonces el madero de que creía no tener ya necesidad y nadó vigorosamente para ahorrar la mitad del camino a los que iban en su ayuda. Pero el nadador había contado con unas fuerzas de que carecía, y conoció toda la utilidad que reportara de aquel pedazo de tabla que flotaba ya abandonada a 100 pasos de distancia. Sus brazos empezaron a entorpecerse, a perder su flexibilidad las piernas, sus movimientos a ser más tardíos y desarreglados, su respiración a ser jadeante y trabajosa. Arrojó un segundo grito, y los remeros redoblaron su energía gritando uno de ellos en italiano: «¡Ánimo!». Esta palabra hirió sus oídos en el mismo instante en que una ola, que no había podido evitar, pasaba sobre su cabeza cubriéndole de espuma. No por eso se desalentó, y poco tardó en reaparecer batiendo las aguas con esos desesperados y desiguales movimientos de los que se ahogan. Lanzó un tercer grito y sintió cuál se hundía en el mar, como si tuviese aún sujeta a sus pies la terrible pala. A través de la masa de agua que le cubría ya, descubrió un cielo lívido, matizado de manchas negruzcas y sombrías.
Un esfuerzo violento le remontó de nuevo a la superficie. Entonces le pareció que le asían por los cabellos, y luego ya no vio nada. Nada oyó. Se había desmayado. Cuando abrió los ojos, Dantes se encontró sobre el puente de la tartana que continuaba su camino. Su primer mirada fue para ver qué dirección seguía, y se tranquilizó en cuanto pudo ver que el buque continuaba alejándose del castillo de If. Estaba Dantes tan aniquilado que la exclamación de alegría que se le escapó fue interpretada por un suspiro de dolor. Como hemos dicho ya, estaba tendido sobre el puente. Un marinero le frotaba los miembros con una manta de lana. Otro, en quien reconoció al que le había gritado «ánimo», le introducía en la boca el extremo de una calabaza. Un tercero, marino viejo, que desempeñaba a la vez el cargo de piloto y el de patrón, le miraba con ese sentimiento de egoísta piedad que experimentan en general los hombres por aquellas desgracias a las cuales han escapado la víspera o que pueden acontecerles al siguiente día. Algunas gotas de ron que contenía la calabaza reanimaron el desfallecido ánimo del joven, mientras que las fricciones que el marinero, de rodillas a su lado, continuaba haciéndole con la lana, devolvían la elasticidad a sus miembros. «¿Quién sois?», le preguntó el patrón en mal francés. «Soy», contestó Dantes en mal italiano, «un marinero maltés. Veníamos de Siracusa, cargados de vino. La tormenta de esta pasada noche nos ha pillado frente al cabo de Morgión y nos ha estrellado contra aquellas rocas que veis allá». «¿De dónde venís?». «De aquellas mismas rocas, en donde tuve la suerte de aferrarme mientras que nuestro pobre capitán se estrellaba en ellas la cabeza. Mis 3 compañeros se han ahogado y, o mucho me engaño, o creo que soy el único que ha quedado con vida. Divisé vuestra embarcación y, temeroso de tener que esperar mucho tiempo en aquella isla salvaje y desierta, me arriesgué a venir a alcanzaros asido a un resto de vuestro buque. Ahora os doy las gracias», continuó Dantes, «porque me habéis salvado la vida. Estaba ya perdido cuando uno de vuestros marineros me asió por los cabellos». «He sido yo», dijo un marinero de rostro franco y placentero, limitado por pobladas patillas negras. «Ya era hora, pues os ibais al fondo». «Sí», le dijo Dantes alargándole la mano. «Sí, amigo mío, y os doy por ello las gracias segunda vez». «A fe mía», dijo el marinero, «que tuve un momento indeciso en si os salvaría o no, pues que con esa barba de 6 pulgadas de largo y vuestros cabellos de más de 1 pie, tenéis más trazas de un pícaro consumado que de un hombre de bien». Dantes recordó entonces que, en efecto, desde que le encerraron en el castillo de If, no se había cortado el pelo ni afeitado la barba. «Sí», dijo, «es un voto que hice a Nuestra Señora de pie de la gruta en un momento de peligro, de pasar 10 años sin cortarme los cabellos ni la barba. Hoy expira mi voto, y poco ha faltado si no me he ido a pique en celebración del aniversario». «¿Y ahora qué haremos de vos?», preguntó el patrón. «Lo que queráis», contestó Dantes. «El falucho que montaba se ha perdido y el capitán se ha muerto. Como veis, he escapado por milagro de la misma suerte, pero absolutamente desnudo. Felizmente soy buen marinero. Dejadme en el primer puerto a que arribemos, que no me faltará colocación en algún buque mercante». «¿Conocéis el Mediterráneo?». «Navego en él desde niño». «¿Conocéis los buenos fondeaderos?». «Hay pocos puertos, aun los más difíciles y expuestos de los cuales no pueda entrar ni salir con los ojos vendados». «Pues bien, patrón», dijo el marinero que gritara ánimo a Dantes, «si el camarada dice verdad, ¿qué inconveniente hay en que se quede con nosotros?». «Si dice la verdad estamos conformes, pero en el estado en que el pobre diablo se encuentra, se promete mucho y luego sabe Dios lo que se cumple». «Cumpliré más todavía de lo prometido, porque, os lo repito, sé mi obligación como el más pintado», dijo Dantes. «Ah», dijo riéndose el patrón, «allá lo veremos». «Cuando queráis», replicó Dantes poniéndose en pie. «¿A dónde os dirigís?», añadió enseguida sin dejar de mirar al capitán. «A Liorna». «Pues entonces, en lugar de andar corriendo bordadas que os hacen perder un tiempo precioso, ¿por qué no ceñís el viento todo cuanto sea posible?». «Porque iríamos a estrellarnos contra la isla de Rión». «Os equivocáis. Pasaríais a distancia de 20 brazas, cuanto menos de ella». «Tomad pues el timón si sois tan práctico, y con eso juzgaremos de vuestra inteligencia». El joven se puso al timón. Se aseguró por una ligera presión que el barco era obediente
y vio que, sin ser de primera marcha, no dejaba de obedecer. «A las brazas y bolinas», dijo. Los 4 marineros que componían la tripulación corrieron a sus puestos, en tanto que el patrón los miraba trabajar. «Aballestad los cables», añadió Dantes. Los marineros obedecieron con extrema prontitud. «Ahora amarrad bien». Esta orden fue ejecutada como las 2 primeras, y el barco, en lugar de continuar corriendo bordadas, empezó a avanzar hacia la isla de Rión, cerca de la cual pasó como lo había predicho Dantes, dejándola como 20 brazos a estribor. «¡Bravo!», dijo el patrón. «¡Bravo!», repitieron los marineros, y todos miraron admirados a este hombre, cuya mirada había vuelto a hallar una inteligencia y el cuerpo un vigor que estaban lejos de sospechar en él. «Ya veis», dijo Dantes soltando la caña del timón, «que pudiera seros de alguna utilidad, al menos durante la travesía. Si no me necesitáis en Liorna, bien, me dejáis allí, y sobre mis primeros meses de sueldo os reembolsaré mi manutención hasta allá y los vestidos que me hayáis prestado». «Bueno, bueno», dijo el patrón, «nos arreglaremos si os queréis poner en razón». «Un hombre vale lo que otro hombre», dijo Dantes. «Quiero decir, que me daréis lo que ganan los camaradas, y asunto concluido». «Eso no es justo», dijo el marinero que había sacado a Edmundo del agua, «porque hay que tener presente que vos sabéis más que nosotros». «¿Y qué diablos te importa a ti el mezclarte en el particular, Jacopo?», dijo el patrón. «Cada uno es dueño de ajustarse por la cantidad que le acomode». «Es verdad», replicó Jacopo. «Lo que yo he hecho no ha sido más que una simple observación». «Pues bien, cállate y procura prestar a este pobre hombre, que como ves está completamente desnudo, un pantalón y una camisa». «No tengo inconveniente», dijo Jacopo. «Eso es todo lo que me hace falta», dijo Dantes. Jacopo se deslizó por la escotilla y un instante después volvió a reaparecer trayendo en la mano las 2 piezas de ropa, que Dantes se colocó con un júbilo indecible. «¿Os hace falta alguna otra cosa?», preguntó el patrón. «Un pedazo de pan y un segundo trago de ese excelente ron que ya he probado, porque hace mucho tiempo que no tomo nada». Efectivamente, había unas 40 horas que su estómago se hallaba en ayunas. Trajéronle a Dantes el pan y Jacopo le presentó la calabaza. «¡Timón a babor!», gritó el capitán volviéndose hacia el timonero. Dantes lanzó una mirada en la misma dirección, mientras se llevaba la calabaza a la boca, pero se quedó a medio camino. «¡Hola!», preguntó el capitán. «¿Qué ocurre en el castillo de If?». En efecto, una pequeña nube blanca, nube que había llamado la atención de Dantes, acababa de aparecer coronando las almenas del baluarte del sud del castillo. Un instante después, el ruido de una lejana explosión vino a morir a bordo de la tartana. Los marineros levantaron la cabeza y se miraron los unos a los otros. «¿Qué querrá decir eso?», preguntó el patrón. «Se habrá escapado esta noche algún preso», dijo Dantes, «y tirarán el cañonazo de alarma». El patrón echó una mirada sobre Dantes, que al decir estas palabras había llevado la calabaza a la boca, pero le vio saborear el ron que contenía, con tanto gusto y tranquilidad, que desechó al punto la sospecha que acababa de cruzar por su imaginación. «He aquí un ron endiabladamente fuerte», dijo Dantes limpiándose con el puño de la camisa la frente bañada en sudor. «En todo caso», murmuró el patrón sin dejar de mirarlo, «si es él el que se ha fugado, tanto mejor para mí, pues habré hecho la adquisición de un hombre atrevido y emprendedor». Bajo el pretexto de que se sentía muy cansado, pidió entonces el joven permiso para sentarse al timón. Contento el timonero con ser relevado antes de tiempo en sus funciones, consultó con la vista al patrón, el cual le hizo señal con la cabeza de que podía entregar la caña a su nuevo compañero. Colocado Dantes en aquel sitio, pudo clavar sus miradas cómodamente hacia el lado de Marsella. «¿A cómo estamos del mes?», preguntó Dantes a Jacopo, que había venido a sentarse a su lado al perder de vista el castillo de If. «A 28 de febrero», contestó éste. «¿De qué año?», preguntó además Dantes. «¿Cómo de qué año? ¿Ignoráis por ventura el año en que vivís?». «Sí», replicó el joven. «Vuelvo a preguntaros que de qué año». «Pero ¿cómo habéis podido olvidarlo?». «¿Qué queréis? Ha sido tan grande el miedo que he tenido esta noche pasada que se han borrado de mi memoria toda clase de recuerdos. Os pregunto, pues,
¿A qué año corresponde el día de hoy, 28 de febrero? Al año de 1829, dijo Jacopo. Había 14 años, día por día, que Dantes había sido preso. Entrara en el castillo de If a los 19 años y salía de él a los 33. Una dolorosa sonrisa divagó por sus labios. Se preguntó qué habría sido de Mercedes y qué suerte le habría cabido durante un periodo tan dilatado en que sin duda le habría creído muerto. Un rayo de odio brilló enseguida en sus ojos al acordarse de los 3 hombres a quienes había debido tan largo y penoso cautiverio, y renovó contra Danglars, Fernando y Villefort el juramento de implacable venganza que había pronunciado en su prisión, juramento que no era una vana amenaza, porque en el momento a que nos vamos refiriendo, el buque más andador no hubiera ciertamente podido dar alcance a la tartana que a toda vela se dirigía al puerto de Liorna. Fin de la sección 21.